En el primer estudio nos llevó a entender la importancia del discipulado uno a uno en medio de la dinámica natural de nuestra vida y de nuestra iglesia local. Muchos de nosotros conocemos la Gran Comisión. Es más, podríamos recitarla de memoria si nos lo piden. Pero no es una realidad en nuestra vida. Parecería que es demasiado complejo y difícil que un texto espiritual e idealista nos diga qué hacer. John Stott dijo que existen áreas en nuestra vida en las que actuamos selectivamente, es decir, elegimos aquellas áreas en las que el compromiso nos va bien y eludimos aquellas otras que podrían resultarnos muy costosas. El gran problema para nosotros es que debido a que Jesús es el Señor, no tenemos derecho a seleccionar en qué áreas someternos a su autoridad. Al pensar en tu propia vida como un discípulo, ¿qué cosas son las que te obstaculizan para seguir con todo tu ser a Jesús? El pastor John Stott comenta que existen tendencias contemporáneas que amenazan con absorbernos y sobre todo distraernos de nuestra misión. Hablemos del pluralismo. El pluralismo se refiere a la creencia de que dos o más cosmovisiones pueden ser iguales y válidas, y también pueden ser aceptables. Rechazan la idea de que alguna de ellas sea única y definitiva, y consideran arrogante el imponer una opinión diferente. Otro tema es el materialismo. Es esa obsesión hacia las cosas materiales, y esto podría sofocar nuestra vida espiritual. Otro asunto que podemos ver es el relativismo ético. No hay verdad absoluta y por lo tanto el terreno de la moral y de la ética es movedizo. En consecuencia, la obediencia a Jesús es subjetiva. Otra de las áreas que podemos hablar es el narcisismo. Nos convoca a mirar a nuestro interior y a explorarnos en nosotros mismos como solución a nuestros problemas. No hay necesidad de un Salvador, podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos más profundo. Para el apóstol Pablo, esto no era nada extraño. Él sabía en carne propia lo imposible que era seguir las pisadas de Jesús. En Romanos capítulo 7 observamos lo siguiente. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me lo hubiera dicho. No codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo no tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios
pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Qué tipo de relación existe entre el pecado y la ley de Dios? En el verso 7 dice que si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. El verso 8 dice, el pecado se aprovecha de la ley para despertar más pecado. El verso 11 dice, el pecado se aprovecha de la ley para engañar y matar. El verso 13 dice que el mandamiento demuestra lo extremadamente malo que es el pecado. Pablo está hablando de la profunda maldad del pecado. Él explica que por medio de la ley se revela el pecado en todo su colorido. No es que la ley sea mala, sino que todo lo contrario. Es ella quien nos muestra el pecado. Es el pecado que, valiéndose de la ley, se aprovecha de nuestra debilidad y nos mata. La ley no es el problema, sino el pecado. Podríamos vernos tentados a despreciar la ley como algo arcaico, pero ella no es el problema, sino el pecado que habita en nuestros corazones. Pablo dice que él es esclavo del pecado. Esto explica la sensación que tiene el creyente en medio de su fracaso diario con el pecado. Por otro lado, la razón por la cual el creyente lucha contra el pecado es porque él aún vive en una naturaleza pecaminosa. Y por otro lado, porque está vivo en Cristo. No existe forma en la que un muerto pueda luchar y estar consciente de esta lucha. Por lo tanto, lo que está expresando Pablo son las luchas, las emociones y las sensaciones de un creyente que está batallando contra el poder del pecado en su vida. Ante la lucha del pecado contra la ley deleitable de Dios, Pablo se identifica como cautivo, como un pobre miserable, como alguien que no tiene escapatoria de su cuerpo mortal. Todo menosprecio a la maldad del pecado en la vida del creyente es un paso atrás hacia Jesucristo. Solo Jesús es capaz de liberar al creyente tanto de la consecuencia como del poder del pecado con su vida. Por una sencilla razón. El pecado no puede ser derrotado por ninguna otra cosa más que por el sacrificio de Jesucristo. A la luz de la Gran Comisión, somos tentados a creer que podemos limpiarnos o ser mejores humanos en medida que obedecemos, que discipulamos a otros, que nos congregamos y que estudiamos y memorizamos la palabra de Dios. En medida que vamos creciendo, nos engañamos y nos dañamos al no poder liberarnos de la ley de nuestros miembros. Querido amigo, querida amiga, esto es un gran engaño. La única manera de crecer y creer en la santidad es atreviéndonos a mirar cara a cara a la fealdad de nuestra propia rebelión. Reconocer nuestros pecados no es una autoflagelación, sino es un paso adelante que por gracia damos hacia Jesucristo. Jesús tuvo que morir, resucitar y ascender para que los hombres pudieran ser justificados, limpiados de su pecado, liberados del castigo del pecado y de su poder presente mediante el Espíritu Santo. Hoy es tiempo de aplicarlo. Mi fracaso constante ante el pecado es explicado por la realidad que describe Pablo. Gracias a la ley, conocemos lo terriblemente malo que es el pecado. Este terrible mal se apoya en la ley y la tuerce, alentando y provocando la rebelión.
Asimismo, el pecado que me engaña es capaz de prometerse beneficios o hacerme creer que no es tan malo como parece, hasta llenarme y llevarme a la muerte. Nuestra experiencia constante con el pecado es que vamos a sufrir, es decir, que muchas veces no nos va a gustar lo que hacemos o no hacemos, lo que pensamos o no. Debemos entender que esto no es fatalismo ni un retroceso, sino un paso hacia encontrarnos con nuestro diario Redentor y Consolador, y un avance hacia la transformación de nuestro corazón a su imagen para nuestro gozo y para su gloria. Se vería como una nueva vida de constante fracaso, ya sea porque bajaríamos el estándar moral de Dios para ajustarlo a nuestros rendimientos y así no condenarnos, o porque mantendríamos el estándar de Dios, pero negaríamos la realidad de nuestra propia maldad para cumplir el nivel que Dios anhela. Como resultado, viviríamos como unos hipócritas, aparentando y fingiendo que somos mejores de lo que Dios dice que somos, para finalmente, ¿sabe qué?, alejarnos de la única y verdadera medicina que curará poco a poco nuestra rebeldía. Jesucristo, quien ofrece gozo, paz y libertad. Es precisamente porque hace lo que quiere que no es libre. Pablo es claro al mostrar que cuando está haciendo lo que quiere es una evidencia de lo que el pecado te ha cautivado, que estás muerto, que el pecado es lo que te ha llevado a hacer lo que quieres. Es el hombre quien sirve al pecado y por él es llevado a la muerte. Sin embargo, lo que expresa Pablo en el capítulo 6 de Romanos es aún más contracultural. Él dice que en Cristo el cristiano es esclavo de la justicia y porque ha sido liberado del pecado para el fin de servir a Dios. Por lo que la situación del ser humano es la servidumbre para muerte o para vida. Su libertad no depende de su capacidad de hacer lo que quiere, sino del amo a quien sirve. ¿De qué manera entonces la Gran Comisión puede ser afectada por la realidad de nuestro pecado? La Gran Comisión será tremendamente afectada si el cristiano no está alerta del engaño del pecado. La realidad de la Gran Comisión es que el ser humano es débil, duda y es engañado por su propia maldad. Una visión más optimista del ser humano hará que esto tome una decisión o se embarque en proyectos centrados en sí mismo o basados en su propia fuerza. En este sentido de alerta frente al propio pecado, hará que el discípulo tenga reales expectativas respecto a sí mismo y respecto a las personas que lo acompañan en esta misión. Por otro lado, despertará grandes expectativas de lo que solo Cristo puede hacer por medio de las personas imperfectas y aquellos que quieren ser alcanzados. La manera en que nos acercamos al discipulado uno a uno no es desde los triunfos de nuestras obras, tampoco es de nuestros propios parámetros morales sobre aquellos que nosotros consideramos algo que es bueno. La manera en que nosotros somos animados a acercarnos al discipulado uno a uno en la Escritura es desde la sucia y terrible realidad de nuestra vida común y corriente. Jesús conocía esa realidad y Él vino a llamar a aquellos que reconocían esa realidad y su diagnóstico de la humanidad. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dijo Jesús en Marcos 2:17.
Esta razón es por la que Pablo, al contemplar la realidad y la fealdad del pecado, exclama: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Esta disposición, lejos de ser el elemento del orgulloso remordimiento a la luz del Evangelio, es terreno fértil para dar la alabanza y la obra al Dios vivo y eterno.